Hablar de pigmentos es hablar de acuarelas. Acuarela y pigmento son dos palabras prácticamente relacionadas entre sí. Por ello, me gustaría dedicar un ratito a este tema. En resumen, los pigmentos no son otra cosa que un material que sirve para colorear otros materiales como madera, textiles, asfalto, etc. O, en nuestro caso particular, papel de acuarelas. Los pigmentos deben tener una alta fuerza teñidora relativa a los materiales que colorean. Por explicarlo de una forma más clara, cuando una mamá lava la ropa de sus hijos y no les devuelve el color original ni con el mejor detergente del mundo, significa que esas manchas en la ropa son una faena para la mamá, pero un tipo de pigmento efectivo. Chocolate, mermelada, la hierba del jardín, tierra después de un partido de fútbol, etc. Además, deben ser estables en forma sólida y a temperatura ambiente, lo que fastidia aún más a esas mamás. Los pigmentos son utilizados para teñir pintura, tinta, plástico, textiles, cosméticos, alimentos y gran cantidad de productos. La mayoría de los pigmentos utilizados en la manufactura y en las artes visuales son colorantes secos, usualmente en forma de polvo fino. Ese es, por ejemplo, el caso de las acuarelas. Este polvo es añadido a un vehículo o matriz, un material relativamente neutro o incoloro que actúa como adhesivo, que en el caso de las acuarelas suelen ser aglutinantes como goma arábiga, miel, etc., y que ya veremos en otros vídeos. Para aplicaciones industriales, así como artísticas, la permanencia y la estabilidad son propiedades deseadas. Los pigmentos que no son permanentes, como los que veremos en el ejemplo que propongo hoy, son llamados fugitivos. Los pigmentos fugitivos se desvanecen con el tiempo o con la exposición a la luz, mientras que otros terminan por simplemente ennegrecer. Generalmente se hace distinción entre un pigmento, el cual es insoluble en el vehículo, formando una suspensión, y un tinte, el cual o es un líquido o es soluble en el vehículo, resultando una solución. Un colorante puede ser un pigmento o un tinte dependiendo del vehículo en el que se usa. Los pigmentos han sido utilizados desde tiempos prehistóricos y han sido fundamentales en las artes visuales a lo largo de la historia. Los principales pigmentos naturales utilizados son de origen mineral o biológico, como ya veremos a continuación. La necesidad de conseguir pigmentos menos costosos, dado la escasez de algunos colores, como por ejemplo el azul, propició la aparición de los pigmentos sintéticos. A lo largo de la historia, los pigmentos han tenido diferentes funciones e importancia, pero es indudable que su importancia es indiscutible. Ya tengo mi dibujo preparado, he optado por uno de esos bisontes de la cueva de Altamira, lo he copiado de una fotografía y la verdad es que solo cuando empiezas a dibujarlo te das cuenta de la técnica tan depurada que tenían esos artistas que consideramos primitivos. Bueno, y lo primero que quisiera hacer es pintar el fondo, que es la pared de la cueva, suele ser de color ocre y nada, vamos allá. Ah, que no tienes color ocre, no pasa nada. Café soluble. Tomamos una cucharilla de café soluble. Tomamos una cucharilla de agua. Batimos. Y a pintar.
Bien, ahora solo hay que esperar a que se seque un poco y antes de continuar. Y bueno, el papel se ha ondulado porque no lo he tensado previamente. Bien, ya parece que esto está seco, pero antes de seguir me gustaría que vieras que el papel ya no está ondulado, que recuperó su forma inicial. Eso se debe a que es un papel de acuarela de 300 gramos por metro cuadrado y de hecho estoy usando la parte de atrás del papel, la parte lisa. Esta sería la parte rugosa. Se trata de una acuarela que ya no quería y puedes hacer igual que yo. Te recomiendo no tirar el papel porque es caro y aprovecharlo pues para hacer ejercicios o tonterías como esta, ¿no? Y seguimos. Me gustaría dar algo de contraste al fondo, otro color como un sepia, un tierra, y eso es lo que voy a hacer. Ah, que no tienes color tierra, pues no pasa nada. Cacao en polvo. Tomamos una cucharilla de cacao en polvo, tomamos una cucharilla de agua, batimos y a pintar. Voy a salpicar un poco con el cacao. Esto de salpicar es una técnica muy antigua que ya se usaba en el Neolítico y lo hacían pues para calcar sus manos, usando trozos de madera huecos o huesos, juncos, y soplaban sobre la mano y dejaban la marca. Digamos que es la técnica de aerógrafo más antigua que conoce el ser humano. Y para pintar los bisontes de las cuevas, nuestros ancestros usaban color rojo, que lo extraían de la tierra, de las arcillas, ese barro rojizo, que supongo que viene a ser como un siena tostada. Ah, que no tiene siena tostada, pues no pasa nada. Pimentón dulce en polvo. Ponemos una cucharilla. Media cucharilla. Un poco de agua. Quizás un poquito más de pimentón. Bien, batimos. Y a pintar.
Y para el color negro, que es lo que queda ya para rematar el dibujo, los hombres del Neolítico se cree que pintaban los bordes con los dedos o con ramas chamuscadas que sacaban de las hogueras, del hollín, carbón, y eso es precisamente más o menos lo que voy a usar, carboncillo, posiblemente uno de los métodos más antiguos de dibujo que existen y que aún se utiliza. Vamos a ver cómo queda esto. Y aquí tenemos el resultado final, una verdadera guarrada. No intenten hacer esto en casa, pero nos sirve de forma experimental para ver cómo funcionan los pigmentos a través del agua. Esto sería casi como una acuarela, pero sin aglutinantes ni conservantes. De hecho, las pinturas rupestres dentro de las cuevas son un poquito como las acuarelas antiguas, que se conservan bien guardadas en los museos y que sacan pues cada 20 años. Quiere decir que se han conservado gracias a la falta de luz, a un grado de humedad adecuado, etcétera. Estos pigmentos, por ejemplo, no aguantarían lo que aguanta una acuarela. Y de camino que el chocolate sigue pegajoso. Otro detalle importante que se me olvidó comentar es que si quieres practicar con este tipo de pigmentos que podemos encontrar en la cocina, ya sea por experimentar o por diversión, cuidado con los pinceles porque es tan duro que los terminará estropeando. En fin, gracias por acompañarme y hasta el próximo vídeo. Vaya, que no tienes color ocre, pues no pasa nada. Café soluble. Tomamos un poquito de café, voy a por una cuchara, y lo he copiado y la verdad es que cuando empiezas a dibujarlo es cuando te das cuenta del arte